bien? Sí, sí se escucha Ok. bien. Compañerita Belinda, ahorita lo estoy haciendo coanfitriona para que tenga usted ya todo listo. De compañeros, amigos que se nos están sumando el día de hoy a nuestra charla del Comité de Mitigación de Hambre, ¿verdad? Por el compañero Alan Rubio. Y el día de hoy, pues, nos va a estar impartiendo la charla la compañera especialista en nutrición. No me equivoco, ¿verdad? Lo dije bien. Muy bien. Y acerca del etiquetado nutricional, ¿verdad? En estos tiempos pues de encierro que tenemos ahora, es muy importante, ¿verdad? Conocer acerca de los contenidos nutricionales, ¿verdad? Para saber, pues, qué sí es recomendable, qué no. Igual, a veces tenemos familias que son diabéticos, que no pueden consumir ciertos productos. Entonces, pues, más que todo para eso es, ¿verdad? Para informarnos acerca de los contenidos, ¿verdad? Que pues a diario consumimos, ¿verdad? O cuando vamos al súper es lo primero que compramos, ¿verdad? Los enlatados, los envasados. Así que, compañeros, bienvenidos. Pues esperamos, ¿verdad? Que sea de mucha ayuda. Y compañera Belinda, pues la dejamos en la sala suya, ¿verdad? Bienvenida y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Créanme que estoy sumamente alegre de estar con ustedes el día de hoy y pues primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad y pues nos da la salud para estar bien en estos tiempos, ¿verdad? Y pues feliz de estar con ustedes. Bienvenidos a todos y pues el ionismo no se detiene y hoy me corresponde a mí pues darles la charla sobre el etiquetado nutricional. Esta frase que puse aquí de una buena nutrición es importante a lo largo de toda la vida. Se las puse porque muchas veces nos confundimos. Creemos porque tal vez que estamos jóvenes, pues podemos consumir cualquier tipo de alimentos, no nos preocupamos, ¿verdad? No nos preocupamos muchas veces por la alimentación de los niños y todo, pero vemos que la nutrición es importante siempre, a lo largo de toda nuestra vida. No sé los que tuvieron la oportunidad de estar en el taller de nutrición en el embarazo, pues se pudieron dar cuenta que esto viene desde el momento de la concepción, ¿verdad? La nutrición. Bueno, empezando un poco y entrando más en materia sobre lo que es el etiquetado nutricional, pues vamos a empezar diciendo que el etiquetado nutricional es el principal medio de comunicación entre los que producen el alimento, ¿verdad? O cualquier producto que nos va a servir de alimento con nosotros que somos los consumidores, ¿verdad? Que somos los que vamos a comprar aquel alimento. Es sumamente importante, ¿verdad? Leer correctamente y saber interpretar los datos que vienen en una etiqueta nutricional. Al lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver, ¿verdad? Una etiqueta nutricional, pues más o menos una anatomía, un esquema básico de lo que es una etiqueta nutricional. Ustedes pueden ver ahí que dice porciones, dice grasas, dice sodio, pero ¿cómo es que vamos a interpretar nosotros esto, verdad? Entonces, en realidad aquí en Honduras hasta en el año 2011 fue cuando se empezó a utilizar lo de las leyes del etiquetado nutricional. Hay cierta información pues que es de carácter obligatorio, ¿verdad? Que tiene que estar incluida en la etiqueta nutricional. ¿Qué es lo que va a venir en esta etiqueta que es de carácter obligatorio, que definitivamente tiene que estar en ese alimento? Pues número uno, vamos a tener el valor energético. ¿Qué es el valor energético? El valor energético es la energía que nos va a aportar ese alimento, ¿verdad? Esa galleta, esos hongos que nos vamos a comer, es la energía que nos va a aportar. ¿Cómo viene representada? Pues viene representada en calorías. O puede venir representada también en kilocalorías o en joules, ¿verdad? La mayor parte del tiempo casi siempre viene en calorías. Entonces, cuando queramos interpretarlo a joules, que no siempre se va a hacer, una caloría equivale a 4.2 joules. Pero en realidad esto no es como que es sumamente importante. Lo importante es ver cuántas calorías o cuánta energía nos va a aportar ese alimento, ¿verdad? Ese va a ser el valor energético. Si ustedes se fijan en la parte de arriba dice información nutricional por 100 gramos o 100 ml. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, esto lo que significa es que ese alimento, ¿verdad? Lo pesaron
Y por cada 100 gramos de ese alimento, o por cuando es sólido, o 100 ml cuando es líquido, ¿verdad? El valor va a ser la grasa, los hidratos de carbono, todos los nutrientes que vienen especificados ahí, van a ser por cada 100 gramos, ¿verdad? Este va a ser el peso neto. Puede variar, ¿verdad? Puede variar, pero casi siempre se mide en 100 gramos o 100 ml. Luego, pues, tenemos lo de las grasas. Luego, si ustedes se fijan, están los hidratos de carbono, las proteínas y la sal. La información nutricional obligatoria se puede complementar con otras cosas. Pueden venir también la cantidad de fibra de ese alimento, puede venir también la cantidad de vitaminas o minerales, ¿verdad? Que estas siempre se van a representar en el etiquetado nutricional siempre y cuando sean con un aporte mayor al 15% del contenido total de lo que nosotros necesitamos. Ahorita probablemente van a estar un poquito confundidos, pero a medida que vayamos entrando en el tema me van a ir pues entendiendo un poquito mejor. Ay, me disculpan, está haciendo un poquito de calor, por eso es que me estoy tocando la cara. Bueno, ¿por qué es importante entender lo que son las etiquetas nutricionales? Pues número uno, nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Cómo a tomar decisiones? Pues número uno, valga la redundancia, es una herramienta imprescindible, ¿verdad? El etiquetado nutricional nos va a ayudar a nosotros como herramienta para tomar las mejores decisiones y alimentarnos de manera saludable y muy importante también de manera responsable. A nosotros tener un etiquetado nutricional, nosotros también podemos hacer comparaciones, ¿verdad? Entre alimentos, cuál tiene más cantidad de grasa, o cuál tiene menos, o cuál me conviene más, ¿verdad? De acuerdo a lo que me va a aportar. También nos puede aportar, ¿verdad?, sustancias o productos que causan alergia o intolerancia. Muchos pacientes, por ejemplo, son alérgicos al gluten, alérgicos a ciertas proteínas de la leche. Entonces, todo eso, el etiquetado lo tiene que tener. Entonces, eso también nos sirve de información a nosotros. Como les decía, también nos ayuda a comparar, ¿verdad?, los productos y a elegir las mejores alternativas. Y pues nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a las preferencias de cada uno. Entonces, aquí tenemos, como les decía, una serie de etiquetados. Hay diferentes formas de etiquetar nutricionalmente un alimento, ¿verdad? Está, por ejemplo, este de en medio, que es de reciente ingreso, que fue en Chile, donde lo empezaron a implementar y es muy bueno. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, ese cuadro lo que significa ya viene específico, que si el alimento es alto en calorías, es alto en azúcares, entonces de esa forma pues nosotros tratamos de elegir, ¿verdad? Si vamos a consumirlo o no vamos a consumirlo. Por ejemplo, si dice que es alto en sodio, ya sabemos pues que una persona hipertensa pues tiene que tener cuidado. Entonces ese etiquetado viene justamente en la parte frontal de los alimentos. Entonces es súper buena. Y estos, los otros, pues creo que ustedes ya los han visto, pues que son un poquito más antiguos, ¿verdad? Este es ideal también. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de verlo. Creo que no todos, pues, cuando no tenemos conocimiento sobre esos temas, pues no nos fijamos en esas cosas. Pero este, por ejemplo, este etiquetado nutricional es muy, muy visual. Si ustedes se fijan, tiene los colores del semáforo. Entonces, todo aquello que está en verde es porque es bajo, ¿verdad? Puede ser bajo en calorías, bajo en azúcar, bajo en grasas. Cuando es medio, entonces quiere decir, pues, que tiene una media concentración de eso. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con el uso. Y cuando es alto, pues definitivamente, pues, tratar de no consumirlo, porque quiere decir que excede, ¿verdad? Ok, entrando en materia, aquí lo que tenemos son dos etiquetados. Cuando hablamos de etiquetado nutricional, lo primero que les dije que tenían que ver es la primera parte. Centrémonos en esta parte donde dice información nutricional. Tamaño de la porción. El tamaño de la porción es muy importante porque es el peso neto, ¿verdad?, de la porción. En este caso aquí dice porciones por empaque 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una porción me equivale a 28 gramos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me como todo ese empaque, entonces yo estoy aportándole a mi cuerpo. Si ustedes se fijan aquí donde dice calorías, dice 98 calorías. Entonces, esas 98 calorías es lo que le está aportando a mi cuerpo, ¿verdad? Asimismo el sodio, asimismo el calcio, asimismo las grasas, etc. Entonces, en lo que quiero que pongan mucha importancia es en las porciones por empaque. ¿Por qué? Les pedí que si podían tuvieran algunos alimentos a la vista para que los puedan ver.
y se fijen las porciones que vienen por empaque, porque no siempre va a venir solo una porción en el empaque. Muchas veces vienen 5 porciones, muchas veces vienen 3. Entonces, ¿esto por qué? Se los explico. Porque veamos el segundo etiquetado que está a su lado derecho. Dice que el tamaño de la porción es 1/4 de taza, ¿verdad? Y dice que vienen 8 porciones por envase. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me como toda, por ejemplo, que fuesen, por ejemplo, unos garbanzos, esos garbanzos, si vengo yo y me los como y me comí, hice un puré, por ejemplo, y me comí toda la latita, me comí 8 porciones. Entonces, esas 8 porciones que están ahí no me equivale a 100 calorías. Entonces, aquí es donde quiero que tengan mucho, mucho cuidado, que se fijen en las porciones por envase y hagan una multiplicación, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, dice que son 8 porciones por envase y que cada porción, porque ahí dice cantidad por porción, dice que tiene 100 calorías. Entonces, si yo me comí toda la latita en puré, me estoy comiendo 800 calorías y no 100 calorías. Entonces, esto es muy, muy importante que quede súper claro, ¿verdad? Porque así nosotros vamos a ver cuánta energía estamos consumiendo, ¿verdad? O si tenemos un plan de alimentación o más o menos sabemos cuántas son las calorías que debemos de consumir, porque en una persona, pues generalmente se consumen entre 1500 a 2000 calorías, pero esto varía de persona a persona, no es que eso es lo que se consume siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferentes tallas, diferentes edades, el sexo también influye. Entonces, cada persona tiene que consumir ciertas calorías, ¿verdad? Pero en general, como norma, ¿verdad? Se dice que son entre 1500 y 2000. Entonces, por ejemplo, si yo me comí este envase, como les decía, me comí 800 calorías, prácticamente me estoy comiendo casi la mitad. Y si solo me lo comí en el desayuno o en el almuerzo, entonces todo eso va sumando, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Pónganle ojo. Entonces, si tienen un lapicito y un papel a mano, entonces les pido que anoten que primero se fijen en el tamaño de la porción. Luego, lo segundo es cuántas porciones vienen en esa bolsa, en ese envase, ¿verdad? Etcétera. Bueno, importante también que sepamos lo que son las raciones. Las porciones es lo que nosotros comemos, lo que nosotros vamos a tomar, pero existe también el término ración que muchas veces se confunde, ¿verdad? Pero el término ración son medidas estandarizadas ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, esto lo que significa es que, por ejemplo, si vengo yo y les digo una porción de fruta o una ración, en realidad es una ración, es porque la ración de fruta ya está estandarizada. Ya hay pesos para esa ración, entonces si, por ejemplo, en una persona se le dice que tiene que comer 5 raciones de fruta al día, no es que, por ejemplo, se va a comer 5 manzanas o 5 naranjas, por ejemplo, una ración de plátano no es el plátano completo, solo es la mitad. O si yo les digo una ración de fresas, no es que ustedes van a agarrar 20 fresas, no, sino que ya son medidas estandarizadas. Digamos, para las fresas, generalmente es una taza que más o menos equivale a 8 a 10 fresas. Entonces, esto es muy, muy importante a la hora de porcionar las comidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿por qué hay un aumento de peso o por qué es que estamos teniendo problemas de obesidad, de diabetes, ¿verdad? Y todo eso. Es por eso, porque generalmente consumimos más de lo que nuestro cuerpo necesita. Debe haber un balance entre lo que nosotros ingerimos y entre lo que nosotros gastamos, ¿verdad? A través del trabajo que hacemos diario, ¿verdad? Los que cocinamos o barremos, trapeamos y hacemos todos los oficios domésticos, o hacemos ejercicio físico, que también es muy importante. Entonces tiene que haber un balance en todo eso, ¿verdad? Aquí pues nada más también explicarles que los nutrientes pues siempre van a venir declarados en la etiqueta nutricional por cada 100. Puede ser gramos si es sólido o líquido si es 100 ml. Entonces, hablando un poquito sobre lo que es el balance y el peso, sobre el peso de los alimentos, es lo que les decía, de las porciones, ¿verdad? Ya las porciones en el etiquetado nutricional pues ya vienen específicas, o sea, ya viene súper fácil de decir, dice 5 porciones, o por ejemplo una bolsa de galletas, dice trae por envase, trae 5 porciones y una porción equivale, por ejemplo, a 3 galletas. Entonces ya viene, pero cuando es en caso de que tenemos comidas o tenemos cosas en casa, es muy, muy importante
¿verdad? Utilizar lo que son las tazas medidoras y las balanzas. ¿Por qué les digo esto? He tenido muchísimos pacientes, por ejemplo, que les he dicho, ok, me va a tomar una taza de leche. Entonces, les traje aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Y me dicen, doctora, para mí esto es una taza. Les enseño y esto es lo que se toma. Y existen medidas específicas para eso, ¿verdad? Para las comidas. Esto equivale a una taza, que es aproximadamente 250 ml. Entonces, aquí la importancia de porcionar las comidas. ¿Por qué les digo esto en el etiquetado? Bueno, porque sabiendo cuánto es una porción, eso es lo que vamos a comer, ¿verdad? El secreto, aparte pues de consumir todos los nutrientes, pues el secreto para tener una dieta saludable es comer las porciones adecuadas y no excedernos de las porciones que realmente nos tocan. Entonces, ahora, vamos a seguir aprendiendo unas cosas y si, como les decía, si tienen papel y lápiz, anótenlo para que cuando vayan al supermercado, pues se fijen en todo esto. Vamos a hablar sobre lo que es el azúcar en el etiquetado nutricional. Si ustedes se fijan en sus alimentos, los que tengan a la mano, fíjense en la cantidad de azúcares. Donde dice azúcares, ahí va a haber un número con la cantidad de gramos. Entonces, ¿por qué les explico esto? Ok, según la OMS, nosotros tenemos que consumir máximo 25 gramos de azúcar al día. Si lo expresamos de otra forma, vamos a decir que una cucharadita de azúcar tiene 5 gramos, ¿verdad? O sea, 5 gramos nos va a equivaler a una cucharadita de azúcar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una medida, esta es una cucharadita. Entonces, siempre elijan alimentos que en el etiquetado nutricional diga menos de 5 gramos. Si dice 11 gramos, si dice 10 gramos, pues prefiramos otro, ¿verdad? Busquemos otras opciones, porque entonces ya nos está diciendo pues que tiene un alto contenido en azúcar. Les enseño esta foto. Si ustedes se fijan, esos son 3 alimentos. No quiero culpabilizar y no quiero satanizar ningún alimento, ninguna bebida, ni nada por el estilo, ¿verdad? Solo es para explicarles, porque a quien no le gusta la Coca-Cola, pero fijémonos bien en este envase de Coca-Cola. Ok, este envase de Coca-Cola es de 1.25 litros. Este envase de Coca-Cola, en el etiquetado nutricional, pues nos dice que tiene 5 porciones de azúcar, 5 porciones, ¿verdad? El envase. Entonces, cada porción tiene 30 gramos de azúcar. Entonces, si yo me tomo toda la Coca-Cola, yo me estoy tomando, aproximadamente 75 gramos de azúcar. ¿Y cuánto les dije que era lo permitido? Hasta 25, ¿cierto? Entonces, por eso, de ahí es donde vienen todo ese montón de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Entonces, les puse la Coca-Cola porque, como les digo, a todos nos gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, se las pongo a manera de ejemplo porque es una de las bebidas que más alto contenido de azúcar tiene. Luego, si ustedes se fijan aquí en medio, pues tengo este juguito. Es un juguito de manzana que tenemos que fijarnos muy bien cuando los productores de los alimentos pues hacen los etiquetados, porque muchas veces en la parte frontal pues ponen que son 100% natural y en realidad solo son azúcares añadidos, concentrados, etcétera. Entonces siempre fijarnos en el etiquetado por eso. Por ejemplo, este caso de este juguito es lo que generalmente se le pone a los niños en las meriendas. Si ustedes tienen la oportunidad tal vez de tener niños o sobrinos, qué sé yo, ustedes van a fijar qué es lo primero que hacen los padres, un juguito, una galleta. Y este juguito que ustedes ven aquí nos aporta 50 gramos de azúcar, solo ese juguito. Y si el niño fue al kinder o a la escuela de lunes a viernes y se tomó ese juguito a la semana, está consumiendo esos 250 gramos de azúcar. Y en realidad no solo es ese juguito, porque recordemos también que las frutas ya tienen su propio azúcar, ¿verdad? Entonces eso también nos va aumentando la cantidad de azúcar al cuerpo. Y bueno, luego por aquí pues tenemos la galletita Oreo, que también es muy común y esta nos aporta aproximadamente unos 14 gramos de azúcar. Estas son algunas colaciones, algunas meriendas que se les da, ¿verdad? A los niños o incluso nosotros, bebidas chocolatadas, los juguitos, ¿verdad?
como les decía, hay que tener mucho cuidado cuando los productores nos venden los etiquetados, ¿verdad? Porque como les digo, ellos pueden decir maravillas, pero a la hora de la etiqueta nutricional, siempre fijémonos bien, ¿verdad? En la cantidad de azúcar. Esas también son algunas otras bebidas, ¿verdad? Como les digo, no quiero satanizar ninguna bebida, pero les explico para que veamos. He tenido muchos pacientes que me dicen, no, doctora, pero fíjese que yo no tomo Coca-Cola. Yo lo que hago es que tomo Sprite o tomo Fanta, y si ustedes se fijan, la cantidad de azúcar es exactamente, bueno, casi igual. Una nos aporta 9 cucharaditas y la otra 8. Entonces no es que hay mayor diferencia. Compañerita, ¿sí? tengo una pequeña pregunta. ¿Puedo interrumpirlo un momentito? Sí, perfecto. Cuando yo estaba más joven, a un amigo mío, cuando teníamos 18 años, le diagnosticaron diabetes. A los 18 años. Y éramos activos y muy, muy activos, deportistas y todo. Él toma la costumbre de que si tomaba Coca-Cola, él diluía, por ejemplo, en un vaso, medio vaso de agua y el resto le echaba Coca-Cola. Eso se permite pensando en la cantidad de azúcar y este tipo de bebidas. En realidad no es permitido, porque si usted se fija, Alan, no solo vamos a hablar de en cuanto al azúcar en el etiquetado, también vamos a hablar de la sal, vamos a hablar de la cantidad de fibra que nos aportan, ¿verdad? Los alimentos. Lo que estaría haciendo en ese caso nada más es estar disminuyendo la cantidad de azúcar, ¿verdad? Pero ¿por qué mejor? En vez de utilizar eso, porque realmente le quitaría el sabor a la Coca-Cola, lo que podría hacer es mejor hacerse, por ejemplo, un jugo, ¿verdad? Y como les digo, siempre tratar de evitar el azúcar añadida. Por ejemplo, la papaya ya es dulce, la manzana si no es verde, si es de la roja o de la gala, pues ya es dulce, ya tiene su propio azúcar. Porque, por ejemplo, una porción de manzana nos puede aportar hasta 10 gramos de azúcar, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener el cuidado, siempre y cuando la manzana pese aproximadamente 100 gramos, ¿verdad? Entonces, lo que haría en ese caso su amigo nada más es disminuir el aporte de azúcar y de sal y de todos los componentes que tiene la Coca-Cola. No sé si respondí. Me respondí. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces continuando, luego del azúcar, pues ya vimos que el azúcar, entonces anoten ahí en su libretita o en sus apuntes, ya vimos que el azúcar, lo máximo que podemos consumir al día son 25 gramos, ¿verdad? Y para decir que un alimento lo podemos consumir, que diga donde dice el apartado de azúcares, entonces que diga 5 gramos, ¿verdad? Menos de 5 gramos. Luego tenemos lo que es la sal. Ya sabemos, ¿verdad? La sal, lo perjudicial que es, ¿verdad? Nos causa enfermedades como la hipertensión, ¿verdad? Y lo más adecuado es que también la sal solo sea una cucharadita de sal, que va a equivaler a lo mismo, a 5 gramos, ¿verdad? Entonces lo permitido al día de azúcar son 5 cucharaditas, es decir, 25 gramos, y de la sal, pues nada más 5 gramos, una cucharadita, ¿verdad? Recordemos, aparte de lo de la presión arterial, pues hay menos riesgo de eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Cuando consumimos menos sal. Entonces, del etiquetado ya llevamos 4 cosas. El tamaño de la porción, cuántas porciones vienen por envase, ¿verdad? Cuánta es la cantidad de azúcar y cuánta es la cantidad de sal, lo permitido y cómo está ubicado. Otra cosa importante, y siempre se lo voy a recalcar, es sobre las medidas. Tratemos siempre de utilizar medidas estándares. Si ustedes se fijan a su lado derecho, ahí hay 3 tipos de cucharaditas. ¿Cuál es la cucharadita que son solo 5 gramos? Pues es la primera. Las otras 2 probablemente una tenga un aporte de unos 7, 8 y la otra tiene 10. Entonces, esto es lo importante de utilizar medidas estandarizadas, ¿verdad? Hablando un poquito de lo de las grasas, pues sabemos que hay grasas buenas y hay grasas malas, ¿verdad? Las grasas buenas son las insaturadas, van a ser las grasas poliinsaturadas, ¿verdad? Que las podemos encontrar en el aceite de oliva, en el aceite de aguacate, ¿verdad? Y las poliinsaturadas que las podemos encontrar en los pescados, en los frutos secos, semillas, ¿verdad? Que nos aportan gran cantidad de omega 6 y omega 3. Las grasas malas
pues son las grasas saturadas y las grasas trans. Definitivamente cuando ustedes vean un etiquetado nutricional y donde diga grasas trans, que ahí diga 0. Si ahí dice algún porcentaje, ese alimento no es bueno para nuestro organismo. En caso de las grasas saturadas, pues estas siempre que sean menos del 10%, ¿verdad? Pero tratar de evitarlas también. Aquí tenemos otro ejemplo de un etiquetado nutricional y a manera de resumen de lo que hemos visto hasta el momento, pues vemos que en la parte principal pues tenemos las porciones, ¿verdad? ¿Cuánto equivale una porción? En este caso dice, por ejemplo, si fuese leche, porque es un líquido, vemos que está en ml, entonces decimos que una porción son 200 ml. ¿Cuántas porciones vienen por envase? O sea que ese es un litro. ¿Por qué? Porque vienen 5 porciones de 200. Entonces 5 por 200 son 1000 mililitros, o sea, 1 litro, ¿verdad? Entonces la porción que yo me tengo que comer, que me tengo que tomar, perdón, serían 200 ml, que es aproximadamente una taza. Entonces, si nos fijamos en la cantidad de energía, dice que en calorías nos aporta 36 calorías, una porción. Entonces, si vine yo y me tomé la mitad de todo el jugo, en caso de que fuese un jugo, vamos a multiplicar. Si me tomé, por ejemplo, 400 ml, me tomé 2 porciones, entonces serían 36 por 2, serían 72, ¿verdad? 72 calorías, ya no serían las 36 calorías que están indicadas en este lado de acá, ¿verdad? Saber que todas toda la energía, la grasa, todos los nutrientes que vienen especificados aquí, van a ser por porción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso del sodio, que ya lo vimos, la sal, que lo máximo que tenemos que el alimento tiene que ser menos de 150 miligramos. Entonces, en este caso, este jugo me aporta 48 miligramos, entonces quiere decir que es un jugo que no tiene gran cantidad de sodio, entonces lo puedo consumir. Anoten eso también, la cantidad máxima a consumir son 5 gramos de sal. Por producto, lo ideal es que sea menos de 150, ¿verdad? Este, pues como les digo, tiene 48, entonces está bien. Por porción, ¿verdad? Luego, pues tenemos aquí, si ustedes se fijan, en la parte de abajo tenemos las vitaminas y los minerales, ¿verdad? En las vitaminas y los minerales que vengan especificados en un etiquetado nutricional, pues va a ser cuando estos sean de más del 15%, ¿verdad? Estos vienen especificados solo cuando existe lo que es el valor diario recomendado, que siempre va a estar ubicado al lado derecho. Entonces, el valor que esté al lado, si aquí, por ejemplo, en este caso, este jugo tiene calcio, fósforo, magnesio, yodo, zinc, es porque se le ha agregado el 15% más. Entonces, por eso se ubican. No todos los alimentos, si ustedes se fijan, van a tener todas las vitaminas y todos los minerales, ¿verdad? Entonces, siempre se ubican solo cuando sean más del 15%. Otro ejemplo de otra etiqueta nutricional y para que vayamos practicando lo que ya hemos visto hasta el momento, pues primero fijarnos en cuántas porciones vienen por envase, el tamaño de la porción, la cantidad de energía. En este caso dice que vienen 4 porciones por envase. Entonces dice que me aporta 240 por porción. Entonces si yo consumo todo el contenido de ahí son 960 calorías, ¿verdad? Y lo que les decía, que al lado derecho siempre va a estar ubicado el valor diario, lo recomendado, ¿verdad? Y al lado izquierdo lo que realmente contiene. Por ejemplo, estas podrían ser, si vienen gramos, bueno, pongámosle que sea una latita de maíz. Si ustedes se fijan, lo aprendido nos dice que de sodio lo máximo es 150. Este producto tiene 430 miligramos. ¿Qué nos dice? Que tiene una exageración de sal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, un tip que yo les doy a mis pacientes es que la sal muchas veces se utiliza como preservante de los alimentos. Entonces, lo que se hace en los alimentos enlatados generalmente, entonces lo que se hace es que se saca el alimento, ¿verdad? El contenido neto
y se pone en agua, ¿verdad? Reposar en agua para que la sal luego quede y luego se extrae. En el caso del maíz, los garbanzos, ¿verdad? El atún muchas veces. Entonces ese es un tip. Entonces si ustedes se fijan, este producto no es tan ideal para consumirlo, y de consumirlo podemos hacer ese enjuague del alimento y más o menos se reduce un 40% del contenido de sal. Si ustedes se fijan en la cantidad de azúcar, dice que son 4 gramos, entonces está apto, ¿verdad? Para el consumo. En las grasas trans les dije que siempre tienen que ir en cero. Si ustedes se fijan, pues dice cero. Y este alimento, si ustedes se fijan, dice que tiene vitamina D, calcio, hierro y potasio. Entonces quiere decir que si están incluidos en el etiquetado es porque tienen más del 15%. Entonces, al tener en cuenta el tamaño de cada ración, vamos a saber qué es exactamente lo que estamos consumiendo, ¿verdad? En cantidad de calorías, en cantidad de grasa, cuánto de sal, cuánto de azúcar. De esta manera nosotros podemos tomar mejores decisiones, ¿verdad? A la hora de consumir los alimentos y tener una visión más clara de lo que significa si consumimos ese alimento, ¿verdad? Porque como puede ser dañino, puede ser bueno para nosotros. Bueno, la costumbre de leer las etiquetas pues nos ayuda, ¿verdad?, a elegir los alimentos que tengan una mayor densidad de nutrientes, ya lo vamos a ver, y que también nos aportan la fibra. Tenemos también muy importante que tratar de limitar todos aquellos arriba de 5 gramos, como les decía, por producto, que tengan más de 200 calorías, porque si tienen más de 200 calorías, nos están aportando mucho más, ¿verdad? Entonces no es bueno utilizarlo. Y siempre preferir alimentos que no tengan grasas trans, como les digo, porque son las grasas perjudiciales. Les decía lo de la densidad de nutrientes. ¿Cuáles son los alimentos que son más ricos en nutrientes, verdad? Pues van a ser las frutas, las verduras, los frutos secos, preferir todo aquello, ¿verdad?, que sea natural, ¿verdad? Y recordemos que las frutas y las verduras también nos aportan fibra. Ok, la fibra, hablando de la fibra, en el etiquetado nutricional, si ustedes se van a la parte que dice fibra, pues van a ver que viene expresado en gramos siempre. Lo ideal que una persona tiene que comer en fibra, anótenlo también para que no se les olvide, es de 25 a 30 gramos, ¿verdad? Entonces, entre más fibra tenga un alimento, pues va a ser muchísimo mejor, ¿verdad?, para nuestro cuerpo. Recordemos que la fibra pues participa en el proceso digestivo, ¿verdad? Y en muchas otras áreas. Los alimentos pobres en nutrientes, ¿cuáles van a ser? Pues obviamente todos los que lleven alto contenido de azúcar, los que lleven grasas saturadas, ¿verdad? Que sean productos de harinas refinadas, más que todo lo dulce, ¿verdad? Los snacks y todo eso. ¿Qué es lo que pasa con estos alimentos? Que nos aportan gran cantidad de calorías, pero al final son calorías vacías, porque no nos están aportando ningún tipo de nutrientes, ¿verdad? Y todo esto lo que nos lleva es ¿a qué? A un riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión arterial, más podemos llegar a ser más propensos, ¿verdad?, a tener eventos cerebrovasculares, en fin, estos alimentos definitivamente que no nos aportan mucho. Hablando un poco de sobre la alimentación saludable, muchas veces pues no sabemos cómo es comer saludablemente. Ya la doctora García, los que tuvieron la oportunidad de ver la charla con ella nos explicaba sobre el plato saludable, y esto es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros estamos garantizando que vamos a comer de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo es? El plato se divide en dos partes. Una de las mitades ustedes la llenan de frutas y verduras, y la otra mitad la dividen en dos partes a su vez, ¿verdad? Dividen una para el carbohidrato y otra para la proteína. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto? Porque me pueden preguntar, y doctora, ¿pero cuánto de fruta o cuánto de verdura? Entonces pueden utilizar sus manos. Si ustedes unen sus dos manitos, entonces ahí ustedes colocan la cantidad de frutas y verduras, más o menos, ¿verdad? Y eso es lo que van a colocar en su plato. Luego, para el carbohidrato, pues lo del tamaño de su puño aproximadamente, y la proteína, pues la palma de su mano.
Esto es muy importante, este esquema que está por este lado, ¿verdad? De la alimentación adecuada, que de la cantidad de calorías totales que nosotros necesitamos, aproximadamente el 50% va a ser de carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son la principal fuente de energía. Dentro de los carbohidratos tenemos la fibra y tenemos el azúcar, ¿verdad? El 25 al 30% van a ser de las grasas, que como ya vimos, hay grasas buenas, hay grasas malas, siempre vamos a preferir, pues, por sobre todo las grasas buenas, no solo el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de linaza, ¿verdad? Y el aguacate, ya les había mencionado, y dentro de las proteínas, pues va a ser aproximadamente el 20% de las calorías totales que nosotros vamos a consumir. Entonces, a manera de ir ya resumiendo y viendo a ver si tengo algún voluntario por ahí que más adelantito que tengo otras etiquetas, vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, que cómo vamos a leer correctamente el etiquetado nutricional. Bueno, ya vimos que primero vamos a tener el tamaño de la porción, ¿verdad? Para ese alimento, cuánto es, y luego vamos a ver cuántas porciones hay en este envase. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que la porción es una taza y en este envase, en este alimento dice que tiene 3 porciones. Si tiene 3 porciones y tiene 75 calorías por porción, vamos a multiplicar 75 por 3 y esa va a ser la cantidad total si yo me comiese todo el producto. Pero si yo respeto la porción, entonces no va a haber ningún problema, ¿verdad? Otro tip que anoten ahí en su libretita. Las grasas totales siempre tienen que ser menos de 20 gramos, ¿verdad? Siempre tienen que ser menos de 20 gramos. Las grasas trans, como les dije, siempre que estén en 0. Las grasas saturadas siempre que sean menos de 5 gramos, ¿verdad? Y el sodio, como ya les había dicho, menos de 150 miligramos, ya que el total a consumir es nada más una cucharadita, ¿verdad? O 5 gramos. Y el azúcar, igual, nada más, menos de 5 gramos de azúcar al día, y por producto, perdón, y al día solamente 25 gramos. Eso es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos aquí pues otro etiquetado, ¿verdad? Igual el tamaño de la porción, cuántas porciones vienen por envase, las calorías, ¿verdad? Puede ir también representado muchas veces la cantidad de calorías por grasa. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, el colesterol dice 30 miligramos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es un producto que está un poquito alto en grasa. Pero está respetando, porque les dije que la grasa total siempre va a ser menos, aquí está, la grasa total siempre va a ser menos de 20 gramos, y en este caso dice que tiene 3, entonces lo está respetando, ¿verdad? El sodio, si ustedes se fijan, está exorbitantemente alto en 660, entonces probablemente es un producto que está utilizando la sal como preservante, ¿verdad? Siempre prefiramos alimentos también que nos aporten cierta fibra, ¿verdad? Que diga por lo menos 2 gramos de fibra, algo que nos aporte fibra. Entonces, por ejemplo, si vamos al supermercado y tenemos 2 cereales, por ejemplo, en este caso, tenemos 2 cereales. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia en cuanto a azúcar. Uno me aporta 15 gramos de azúcar y el otro no me aporta absolutamente nada de azúcar. Y el que me aporta más cantidad de azúcar me dice que solo me proporciona 1 gramo de fibra. Y el que no me aporta azúcar me da 6 gramos de fibra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de yo escoger un alimento, voy a escoger siempre el que tenga mayor cantidad de fibra. Recordemos que cada cosa que consumimos, pues como les decía, puede ayudarnos o puede perjudicarnos, ¿verdad? Siempre tratemos pues de consumir los alimentos que sean más naturales, ¿verdad? Los que no contienen etiqueta nutricional, frutas, vegetales, verduras. Y otra cosa muy importante que se los dejo como tip, es que siempre a la hora de leer una etiqueta nutricional,
traten de escoger aquellos alimentos que tengan menos de 5 ingredientes en la etiqueta. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos garantizando pues que tiene menos productos que no nos van a ser de gran beneficio y que probablemente solo son productos que van a alterar alterar la naturalidad del alimento. Entonces, si tiene menos de 5 ingredientes en la etiqueta, pues va a ser muchísimo mejor. Y pues creo que eso es todo. No sé si tienen preguntas, dudas. Una consulta, doctora. Yo quiero opinar. Señora Marta Castellanos, adelante. Sí. ¿Qué de cierto hay de que después de las 4 de la tarde uno no puede comer frutas ni vegetales? Mire, Tiene mucha azúcar. Ese es un mito en realidad, porque en realidad al final del día lo que cuenta es el aporte que nosotros le dimos a nuestro cuerpo, ¿verdad? En algunos pacientes hay que revisar muy bien sus exámenes, ¿verdad? Porque hay pacientes que por ejemplo, los diabéticos que tienen a atender esos cambios tan fluctuantes en sus niveles de azúcar, entonces en esos pacientes hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Pero en general, como les digo, a la hora de nosotros consumir los alimentos, lo que cuenta es lo que comimos al final del día, en caso de que seamos un paciente sano, ¿verdad? Pero no es que solo porque comí una manzana o una ensalada de frutas en la noche es que me va a hacer daño, no. Okay. Al final del día. ¿Por qué? Por ejemplo, si vine yo en la mañana, me comí bien, comí una tostada de pan, me comí un huevo, aguacate, luego por la tarde vine, me comí un pollo con tajada frito y aparte de eso después tomé café con pan y después en la noche la ensalada de frutas, entonces ahí la carga de azúcar sí está aumentada. ¿Verdad? Entonces todo es de hacer un balance, pero no, en realidad es un mito, no es malo consumir, como le digo, en una persona sana. Ya en una persona con enfermedades como diabetes, entonces ahí sí se tiene que hacer un cálculo diferente y ver los resultados de los exámenes. Muchas gracias, doctora. Bueno. Señora, tenemos otra pregunta. Sí. Se nos dice acá, ¿qué se recomienda para la merienda de los niños en la escuela, entonces? En la merienda de los niños en la escuela, pues idealmente ponerle frutas, ¿verdad? Ponerle frutas. En los niños es bien importante la parte visual, ¿verdad? Y no solo frutas, pueden ir verduritas, pueden ir frutas, ¿verdad? Por ejemplo, las galletas Marías que son muy recomendables por nosotros como nutriólogos, ¿verdad? Se pueden combinar con queso, su porción de fruta, ¿verdad? Su porción de galletita María y como les digo, siempre que sea visual, tratar de comprarles panitas que sean de colores, ubicarles las comidas, ¿verdad? De manera de que ellos, hasta por formas, ¿verdad? Y como le digo, siempre tratar de hacer combinaciones, porque no necesariamente un niño solo va a comer frutas, no, tratar de ponerles, por ejemplo, zanahoria, brócoli. Yo sé que al principio los niños, pues, que no están acostumbrados, ¿verdad? Porque como les digo, esta es una cuestión de educación desde pequeños, ¿verdad? Porque si un niño toda su vida estaba acostumbrado a solo tomar jugos de caja con galletas y churros, entonces va a ser muy difícil que querramos como cambiarle ese estilo de vida, ¿verdad? Entonces sí, se pueden incluir, como les digo, pedacitos de fruta, puede ser que le ponga, por ejemplo, uvas, una porción de queso, su galletita, ¿verdad? Importante también la hidratación en los niños, ¿verdad? Porque lo primero que los niños no es como que consumen mucha agua, sino que ellos piden más refrescos, jugos, entonces lo que se puede hacer es ponerle un vasito, un tambito que lleve agua y que lleve pedacitos de fruta, por ejemplo. Ya el niño ya poquito a poco pues va aprendiendo cómo ir comiendo de manera más saludable y hablar con ellos y explicarles, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta del compañero o compañera. Hola.
Compañero Alan, ¿Me ¿se escucha? nos fue? Ah, sí, Sí, creo sí que... le escuchamos, al que no escuchamos al compañero Alan. Hay otra pregunta, bueno. compañera. Ajá, dígame. Compañera, hay otra pregunta, se la voy a leer porque el compañero Alan creo que se nos fue un ratito. Sí. Dice, ¿cuándo es mejor consumir las frutas? ¿Antes o después de las comidas? Ok, como les explicaba, la fruta ustedes la pueden consumir en cualquier horario, ¿verdad? Lo ideal es consumir aproximadamente de 3 a 5 porciones. Ustedes pueden hacer combinaciones, ¿verdad? Pueden hacer una combinación en el desayuno, por ejemplo, si ustedes hacen un huevo y le ponen cebolla, le ponen tomate, le ponen chile, ustedes ahí están incluyendo frutas, verduras, si por ejemplo le añaden unas fresas o le añaden aparte, ¿verdad? No es que lo van a mezclar en el omelette. Entonces pueden poner también una porción de una naranja, por ejemplo, hacer la naranja en jugo. Entonces ahí es donde la fruta pues también la pueden consumir en una merienda. Por ejemplo, pueden consumir 10 fresas y añadirles quizás chía o agregarles, por ejemplo, linaza o almendras y comerlas, por ejemplo, como una merienda. No necesariamente en el platillo, pero no hay una forma de decir de que se consuman antes o después. Se pueden consumir con el platillo de la comida. Siempre Sí, y cuando haya un balance. compañera Belinda, yo me imagino que también en parte, porque cuando uno va, por ejemplo, a lugares donde hay buffet, por ejemplo, si está en algún lugar, por ejemplo, típico en los hoteles cuando uno va, tiene barra de frutas y tiene barra de desayunos. Ajá. Entonces, usualmente uno a veces viene y combina y agarra ambas cosas. Entonces, hay personas que primero comen la fruta primero y luego se sirven la comida, huevos, frijoles, lo que hay. O se sirven primero la comida y luego se sirven la fruta. Entonces, me imagino que en parte también la pregunta puede estar, o yo la asociaría en parte a eso para saber qué le cae mejor a su estómago, ¿verdad? O a su nivel nutricional. Entiendo. Ahí sí me está diciendo, creo que lo ideal sería con la comida. ¿Por qué? Porque así hace usted un balance. No creo que sea muy recomendable, por ejemplo, que venga usted y vaya a agarrar un plato de ensalada y después vaya a ir a comer huevos, frijoles, queso, mantequilla, plátano, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí lo ideal sería, por ejemplo, partir su platito, poner su porción de fruta, ¿verdad? En la mitad del plato, guiándonos siempre por el plato saludable, y luego su porción, por ejemplo, de proteína, que podría ser, por ejemplo, tomar huevo, agarrar un huevo, y luego la porción de carbohidrato, ¿verdad? Que podría ser pan, tortilla o plátano. Entonces, siempre tratar de adecuarlo todo. En ese caso, pues creo que lo ideal sería comerlo con la comida para ya incluirlo en el plato y tener en mente siempre el esquema del plato saludable, para no comer de más de lo que necesitamos. Correcto. Sí, gracias. Compañero, continúe. Gracias, compañero gobernador. Que tuvimos un fallo aquí de energía y como que nos sacó momentáneamente. Aquí lo auxiliamos, no se preocupe. La compañera Delmi Portillo tenía una pregunta muy interesante. Entonces, compañera Delmi, si la puede formular ahorita en este momento, por favor. Perdón, ya la hizo el gobernador. Ya, perfecto. Mi pregunta era... Sí. Pero bueno. bien explicada, gracias. Mi pregunta era porque siempre me habían dicho que se comía primero la fruta porque se digiere en poco tiempo y que si yo la comía después se me iba a fermentar. No, pero no. La pueden en el plato, sí. Muy amable. Bueno. Compañera, acá preguntan si se puede comer huevos todos los días. Sí se puede comer huevos todos los días, se puede comer un huevo al día, si es una persona sana, ¿verdad? Hay un mito con eso del huevo, porque hay gente que dice que el huevo es malo, y o sea, el huevo sí contiene colesterol, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad como una hiperlipidemia o algo así, entonces en ese caso, pues, se pueden hacer combinaciones en caso de que, por ejemplo, agarre yo que el paciente se coma 3 huevos, pero que solo se coma una yema,
¿verdad? Al día, pero se coma, por ejemplo, 3 claras. ¿Por qué? Porque el huevo tiene gran cantidad de proteína. Entonces, sí se puede consumir hasta un huevo diario, es lo que se recomienda, ¿verdad? Y en algunos pacientes que se pueden hacer algunos cambios, ¿verdad? Pueden consumir más clara y quitarle la yema, ¿verdad? Otra pregunta dice así: a mí me gustan las ensaladas, pero si como después de cierta hora de la tarde me provocan gases. ¿Qué se podría hacer en este caso? Compañera Belinda. Hola. Creo que hubo algún bajón. Se nos quedó sin internet. Se nos quedó. Ahí compañero, yo no le puedo auxiliar yo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, compañerita. Sí. Okay. La pregunta era, alguien está diciendo, a mí me gustan las ensaladas, pero si como después de cierta hora de la tarde me provocan gases. Ok, depende cómo son las ensaladas, porque recordemos que hay algunos alimentos más que todo las coles, ¿verdad? El brócoli, el coliflor, la lechuga, ¿verdad? Y todo ese tipo de alimentos pues nos provocan ciertas enfermedades como la colitis y todo eso. Entonces sí tratar de evitarlos, ¿verdad? Y tratar de sustituirlos por otros, ¿verdad? Tratar quizás de consumir más tomate, más frutos secos, ¿verdad? Y tratar de evitar, porque en los pacientes que sí padecen de colitis, pues sí no se recomienda el uso, la ingestión, ¿verdad? De brócoli. Ahora, habría que ver, si me puede explicar el compañerito, sería mejor, qué tipo de verduras son las que o qué tipo de alimentos son los que le provocan este malestar, ¿verdad? Porque como le digo, generalmente son las cosas verdes, la coliflor, el brócoli y eso, la lechuga, y eso es lo que le incluimos a las ensaladas, ¿verdad? Pero se pueden hacer ensaladas con otro tipo de frutas y verduras. ¿Qué opciones se podría tomar entonces en este caso, compañerita? Hablando ya de la tarde. Ajá, ok. En la tarde pues podría añadirle, por ejemplo, hacer una ensalada con aguacate, le puede poner huevo duro, le puede poner atún, le puede poner maíz, que eso no le va a ocasionar ninguna molestia. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta acá, nuestra compañera Lucy Díaz del Progreso nos dice, ¿qué opina de la dieta keto, donde no se consumen frutas y sí más grasas? Mire, en lo personal yo considero, ¿verdad?, que no es una dieta sostenible, ¿verdad? Creo que es muy, muy importante que estemos familiarizados y poco a poco vayamos haciendo, aunque sean pequeños cambios en nuestra vida a la hora de la alimentación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos haciendo esos pequeños cambios, a lo largo va a ser más sostenible que quizás una dieta donde restringamos todos los carbohidratos, que ya les expliqué que los carbohidratos en realidad son la principal fuente de energía. El cuerpo pues es tan sabio que obviamente puede encontrar la energía también pues de las grasas. Sin embargo, no es una dieta sostenible. En lo personal es lo que yo pienso. Yo prefiero tratar a un paciente y enseñarle a comer, enseñarle cómo es que son las porciones que tienen que comer, cuánto es lo adecuado que ese paciente tiene que comer, ¿verdad? De acuerdo a su edad, de acuerdo a su talla, de acuerdo a si es hombre o es mujer, y de esta forma pues ir agarrando como hábitos, por decirlo así. Recordemos que un hábito nosotros lo formamos en 21 días aproximadamente, y un estilo de vida lo podemos formar en unos 3 meses. Entonces, en ese tiempo, pues nosotros podemos tener, ¿verdad?, la oportunidad de aprender a comer saludablemente, a saber cuántas son las porciones, porque los carbohidratos son importantes, las proteínas son importantes, al igual que las grasas. Entonces, al nosotros hacer la distribución que les había enseñado del círculo, donde dice que el 50% son carbohidratos, el 30% grasa y el 20% de proteínas, nosotros estamos garantizando una dieta saludable, ¿verdad? Como les digo, en lo personal, la dieta keto no es una dieta sostenible. Sí, el paciente baja de peso, pero ¿qué pasa después de que baja de peso? El paciente no puede quitar los carbohidratos por siempre de su vida, ¿verdad? Entonces ya después el paciente empieza a comer como siempre había comido. Entonces ahí es donde viene el desbalance en el cuerpo, ¿verdad? Entonces es preferible que una persona que empiece a comer saludable, porque como les digo, el keto está
la base está en la ingesta y lo que yo gasto, ¿verdad? Que la cantidad de energía que yo le meto a mi cuerpo es la cantidad de energía que yo necesito, ¿verdad? Y que obviamente con ejercicio o si solo estoy consumiendo la cantidad de calorías que necesito o hago un pequeño déficit, entonces pueda, por ejemplo, en el caso de la dieta keto, pues que es para bajar de peso, se pueda bajar de peso, ¿cierto? Pero si luego de que el paciente nunca aprendió a comer y nunca supo cuánto era lo que le tocaba comer, entonces volvería a lo mismo. Entonces no es algo sostenible, es lo personal, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Muchas compañera. gracias. Otra pregunta que nos llega desde La Ceiba. ¿Qué cereal recomienda? Para el desayuno me gusta mucho comer cereal. ¿Cuál es el más saludable? Miren, hay un cereal que se llama Kellogg's. El cereal Cornelio, no sé si lo conocen. Yo desde chiquita he comido ese cereal y no me van a creer que es de los mejores que existen. Yo es el que más recomiendo. Existen otros cereales también, como por ejemplo el cereal Tosh, que tienen un poco más de gramaje de azúcar, ¿verdad? Sin embargo, tienen bastante fibra, pero en lo personal, el cereal Kellogg's Cornelio para mí es de lo máximo, porque nos aporta realmente lo que necesitamos. Y otra cosa, que para agregarle un poquito más, le pueden agregar, por ejemplo, chía, le pueden agregar granola, le pueden agregar otras cosas, porque sé que muchos pacientes a veces tal vez el sabor no les satisface. Muchas personas pues hemos venido desde pequeños consumiendo quizás cereales azucarados, como vimos este caso de acá, que es un cereal de las Fruit Loops que le dicen, o sea, que para los niños son encantadoras, son riquísimas, ¿verdad? Los niños las adoran, pero en realidad lo que nos aportan es pura azúcar, no nos aportan nada de fibra. Entonces, si me pregunta a la hora de escoger un cereal, pues siempre agregarle su porción de fruta, ¿verdad? Que puede ser fresa, puede ser uva, banano, un vasito con un jugo de una naranja, ¿verdad? Y agregarle puede ser chía, granola, linaza, ¿verdad? Y así sería ideal. Muchísimas gracias. Una última pregunta para que vayamos cerrando. ¿Qué tipo de endulzante recomienda? Mire, endulzante, si es una persona diabética, yo recomiendo la stevia, no más de 5 sobres al día, ¿verdad? Porque es un edulcorante que obviamente no nos afecta los niveles de insulina en el paciente, ¿verdad? Siempre y cuando haya una restricción del mismo, porque si no el paciente solo va a pasar para estar endulzando los alimentos, pues va a estar utilizando y utilizando, aparte de que es natural, ¿verdad? Ese es el que yo recomendaría. Ahora, en una persona que no padece de ninguna enfermedad, pues yo le recomendaría que siempre y cuando sea una fruta, pues no, y que realmente si sienta el sabor dulce, no es necesario agregarle, pero si desea agregarle, pues le puede agregar miel o azúcar panela, ¿verdad? Azúcar morena. Muchísimas gracias, compañerita. Siempre y cuando tengamos los 25 gramos que ya les enseñé. Se nos está inspirando todo el mundo y hay dos preguntas acá muy importantes. Bueno. En mi caso, dice una, en mi caso consumo chocolate negro con leche por las mañanas. ¿Es recomendable? Sí, el chocolate siempre y cuando sea 100% cacao, ¿verdad? Está perfecto. Y una última, ¿la cantidad de calorías consumidas por un niño siempre son 2000? No, como les digo, miren, la cantidad de calorías, esto es algo tan variante de persona a persona. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros categorizar cuántas calorías necesita una persona, tenemos que tomar en cuenta muchísimas cosas. Número uno, la edad del paciente, el sexo del paciente, la talla del paciente, el nivel de actividad física del paciente. O sea, son muchas cosas que van detrás. Y en los niños es lo mismo, es igual. Solo que en los niños muchas veces hay tablas, ¿verdad? Categorizadas por edad, pero no, esto es variante. Los niños no necesitan 2000 calorías, es diferente. Muy bien. Bien, ya pues se ha cumplido la hora de tiempo de nuestra actividad. Antes de pasarle las palabras a nuestra compañera presidente para que nos haga el cierre, queremos agradecer a nuestros compañeros leones desde Panamá que se nos han unido del Club de Leones Boca del Toro Educadores. Gracias por acompañarnos, así como también a nuestros compañeros de Comayagua, UTH Pico Bonito, de San Pedro Sula de Cano,
del Progreso también, y también de nuestros compañeros del Club Leo Ticalpa, y así como también a todas las demás personas que nos han acompañado esta tarde. Se va a dar entonces las palabras a nuestra compañera presidente para que nos dé la clausura de esta interesante actividad. Gracias. Muy bien, gracias, Presidente. compañero. Gracias, gracias. Pues me resta, ¿verdad? Agradecerles a todos por su presencia. Sabemos, ¿verdad? Que igual pasan en sus actividades diarias, ¿verdad? Y que hacer este espacio, pues, para apoyarnos ya es bastante, ¿verdad? Gracias a todos los clubes que se han sumado, a los amigos y otros, ¿verdad? Que se suman cada día a nuestras actividades. Esta va a ser una actividad que va a estar siendo programada, ¿verdad? Cada 15 días, compañero. ¿Correcto? Así es, compañera, cada 15 días. Aunque como ahorita comenzamos una semana tarde, para la próxima semana tendríamos otra y después ya nos regularíamos cada 15 días. Así es. Entonces esperamos pues contar con su presencia, ¿verdad? Todos los martes a partir de las 5 de la tarde con siempre temas referentes, ¿verdad? Lo que es la mitigación o los alimentos, ¿verdad? Gracias, compañerita Belinda, ¿verdad? Yo sé que siempre está dispuesta, ¿verdad? Y bueno, gracias a todos, ¿verdad? A nuestro gobernador, agradecerle que hoy ha hecho espacio, ¿verdad? En su agenda también para acompañarnos. Gracias, compañero, gracias a todos, ¿verdad? Gracias a todos. Excelente. Un placer, Muy bien. compañera. Muchas gracias. Felicidades. Y en nombre de la gobernación, ¿verdad? Igual saludamos y felicitamos a nuestra compañera Belinda por ese aporte que nos ha dado hoy. Ya hoy llevamos clarito, 5 de sal, 25 de azúcar. Muy Y bien. cero grasas trans. Exacto. Al Club de Felicidades, Uticalpa, ¿verdad? compañero. Igual felicitarle por esta iniciativa desde su asesoría de mitigar el hambre. Muy buenas iniciativas y sobre todo si van a ser de forma regular, perfecto. Así que en nombre de la gobernación, en nombre del distrito, pues muchas gracias, compañeros, por ese gran aporte. Igual vamos a estarles siguiendo para aprovechar estos conocimientos. Gracias, compañera. Gracias a ustedes. Excelente, Gracias. gracias. Muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego. Buena charla, Gracias. excelente todo. Gracias, gracias. Gracias. Feliz tarde a todos. Descansen. Saludos, Paola. Saludos, Alan. Saludos.